Bueno, y gran alerta hay en estos momentos en Europa, lo decíamos en nuestros titulares, debido a una nueva tensión que se está dando en ese continente. Hablamos de la crisis entre Serbia y Kosovo, que se ha reactivado lamentablemente en las últimas horas, incluso con disparos y también sirenas en la frontera. Y para poder conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, un gusto como siempre. A ver, Alberto, si nos puedes explicar qué es lo que está pasando en estos momentos entre Serbia y Kosovo, porque para nosotros el conflicto entre estas dos naciones quedó por el año de los 90. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Básicamente hay una tensión en términos de que Kosovo, que recordemos que era una provincia de Serbia, hubo una guerra en 1999, intervino la OTAN precisamente para proteger a Kosovo. Finalmente, esta provincia serbia logró separarse, logró tener autonomía, declaró su independencia en febrero de 2008 y desde ese entonces ha estado consolidando su autonomía y su soberanía en este territorio. Y esto comenzó por algo que parece muy pequeño, que es básicamente prohibir la circulación de autos con patentes de Serbia y que los documentos de identidad, documentos oficiales de origen serbio ya no son válidos en Kosovo. Y frente a eso, hay un pequeño porcentaje de la población de Kosovo, aproximadamente el 4%, que son de origen serbio, que se han resistido a estas medidas y comenzaron a bloquear las carreteras, los caminos, escalando a situaciones como las que tú mencionabas, en las que ya ha habido tiroteos y hechos de violencia. El punto es que, frente a esto, la OTAN ha dicho que está disponible para actuar. ¿Y por qué la OTAN es un actor en este contexto? Porque desde el fin de la guerra de Kosovo ha habido permanentemente un contingente, un despliegue de tropas de la OTAN en este territorio en Kosovo, que actualmente llega prácticamente a los 3.800 soldados. Claro, es bien interesante la postura que obviamente ha adoptado la OTAN, que fue de manera inmediata asegurar que ellos están dispuestos a intervenir en el caso de que este conflicto escale, justamente considerando el papel importante que tuvo en el año 99 para que se acabara justamente la guerra de Kosovo. Y además considerando también que, si vemos un poco más el contexto, Kosovo es mucho más cercano o aliado, podríamos decir, o alineado con Estados Unidos, Europa y la OTAN, y Serbia está en la línea más prorrusa. Exactamente. Hay que recordar que la intervención de la OTAN en 1999 responde a la inacción de esta alianza militar y de otros actores importantes de la época, grandes potencias, que no actuaron en la etapa anterior, por decirlo de alguna manera. Kosovo es el último eslabón de un proceso largo y violento que fue la desintegración de la antigua Yugoslavia. Un proceso que comenzó en el año 91, que tuvo un fuerte eje en lo que fue Croacia, una primera parte de esta guerra. Después ese conflicto se desplegó hacia Bosnia y Herzegovina y finalmente en 1995 se lograron los acuerdos de Dayton que pusieron fin a esta guerra civil, a esta guerra de secesión de las repúblicas que formaban la antigua Yugoslavia. La OTAN interviene en el 99 intentando remediar la inacción de los años anteriores. El presidente Bill Clinton en ese momento fue muy categórico y claro, quería evitar que se convirtiera en un nuevo episodio dramático y sangriento como los que se habían visto los años anteriores. Y por eso intervino protegiendo a Kosovo, atacando a Serbia y permitiendo de esa manera que Kosovo dejara de ser una provincia serbia, se separara y se transformara en un estado independiente. El punto es que el reconocimiento a Kosovo ha corrido por parte de actores como Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas, varios países occidentales. Sin embargo, Serbia, Rusia y China, por ejemplo, no reconocen la autonomía y la independencia de Kosovo. Entonces ahí nuevamente en este escenario de los Balcanes se enfrentan los intereses de los grandes actores internacionales de hoy. Claro, es bien llamativo, Alberto, porque si bien la guerra en Kosovo terminó en el año 99, finalmente Kosovo firmó su independencia en el año 2008, pero hasta el día de hoy, después de varias conversaciones con mediadores con la Unión Europea, también que de verdad desde el año 2011 no han prosperado mucho, la verdad, Serbia sigue sin reconocer a Kosovo como un Estado, pese que lo reconocen más de 100 países en todo el mundo. ¿Por qué se debe eso? ¿O eso también da algún indicio de que finalmente no han soltado justamente esa línea de la que quieren seguir tirando?
La verdad es que lo que tú dices es precisamente eso. Serbia no ha aceptado la idea de haber perdido Kosovo. Sigue considerando que es un territorio que le pertenecía, que se separó de manera ilegal con la intervención occidental, que si no hubiesen intervenido probablemente las insurrecciones y levantamientos de Kosovo en ese momento habrían sido aplastados y Kosovo no sería un territorio independiente y autónomo como es hoy. Eso tiene que ver mucho con la lógica de la historia política de los Balcanes. Un territorio por donde atravesaron grandes potencias, en donde es un mosaico de religiones, etnias, grupos políticos que se han enfrentado durante décadas, por no decir siglos. O sea, recordemos que es en los Balcanes donde, por ejemplo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Claro, con el atentado en Sarajevo en Sarajevo. contra de, ¿verdad?, el heredero al trono austrohúngaro. Entonces, en ese contexto siempre ha sido una zona de alta volatilidad y de fuertes movimientos nacionalistas. Y eso, con el paso del tiempo, lejos de desaparecer, se han ido profundizando hasta el día de hoy. Y por eso Serbia no está dispuesta a renunciar de manera tan fácil a la idea de que Kosovo sea un territorio aparte, autónomo, a pesar de la cantidad de años que han pasado desde la guerra, ¿verdad?, en 1999, y al hecho de que Kosovo es una provincia pequeña, es un territorio pequeño, habitan 2 millones de personas, el 92% de ellas de origen albanés, el 4% de origen serbio, después hay un porcentaje que es básicamente otros grupos. Sin embargo, esa pugna se mantiene viva y probablemente si la OTAN no estuviese presente ahí, Serbia habría intentado hace tiempo recobrar este territorio. Ahora es bien interesante algo que mencionaste, Alberto, respecto a que comparten mucha historia, comparten, me imagino que costumbres, pero sobre todo además comparten un idioma. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en Kosovo, por ejemplo, el idioma es en su mayoría serbio o albanés. Por lo tanto, claramente existen un vínculo, obviamente, histórico y que también, porque por ejemplo también dentro de Kosovo vive mucha gente que es de kosovar, podríamos decir como el gentilicio, pero de la etnia serbia. Por lo tanto, ahí genera también un tema dentro de que esas mismas personas no se sienten ciudadanos de Kosovo, sino que se sienten pro-Serbia, pro-Belgrado. Exactamente. Son grupos, comunidades que quedaron dentro de Kosovo, pero que siguen manteniendo un vínculo emocional, político incluso, con Serbia. El punto es que no están dispuestos a abandonar ese territorio. Y eso significa que van a estar permanentemente en conflicto con la mayoría albano-kosovar, que lo que busca es terminar de consolidar el control de esta antigua provincia serbia, y una manera de hacerlo es no solamente logrando el reconocimiento internacional, sino también estableciendo aspectos y procedimientos y protocolos como los que mencionábamos, de cambiar definitivamente las patentes, no permitir símbolos o el diseño de patentes de Serbia, lo mismo pasa con los documentos de identidad, etcétera. Y frente a eso, claramente este grupo se va a resistir. El punto es hasta qué momento, hasta cuán largo puede ser este proceso y sobre todo cómo se puede negociar. Este tema lo vienen negociando a través de la Unión Europea, Serbia y Kosovo desde el año pasado. Y ya se logró, al menos como una manera de destrabar el actual conflicto, postergar esto, porque hoy día, precisamente, el 1 de agosto entraba en vigencia esta normativa. Ya se estableció un acuerdo que permite postergarlo hasta el 1 de septiembre. Claro, O sea, pero ganar finalmente un mes para más, negociar. un mes menos es ganar un poco de tiempo, pero el problema de fondo no se va a solucionar de aquí a un mes. No se ha solucionado durante años. Sí. Es muy difícil que se logre destrabar, tal vez este tema en particular, el de los documentos y las patentes, pero el resto de la convivencia, el tema de que Serbia mantiene esa tensión constante, lo hemos visto incluso con el despliegue de tropas en la zona fronteriza. Claro. Eso es algo que va a ser muy difícil de resolver, sobre todo porque por parte de Serbia no hay interés o voluntad de renunciar a ese territorio, a pesar del reconocimiento internacional, a pesar de que Serbia pareciera estar sola, pero no se siente sola, se siente respaldada por gigantes como son Rusia y China. Claro. Ahora, para muchos lo que hizo justamente Kosovo, lo que hizo Pristina con el anuncio de las nuevas regulaciones fronterizas, fue una provocación también, porque no era necesario justamente hacerlo en estos momentos. ¿O consideras que era algo que tenía que hacer porque los kosovos dicen que para el otro lado, para Serbia,
son reglas o normas que ya están vigentes. Entonces era para que fuera lo mismo para los dos lados. En el caso de Serbia, el tema del reconocimiento de documentos y otros símbolos por parte de Kosovo no existe, no está ese reconocimiento. Por lo tanto, Kosovo asume que entonces ellos tampoco lo van a reconocer y deciden imponer o establecer esta normativa que regula ese tema de los documentos y la identificación de los autos como una manera de dar una señal muy clara. Kosovo ya no es una provincia de Serbia. Kosovo es un país, es un Estado-nación independiente y por lo tanto ejerce su soberanía, su autoridad y control sobre todo el territorio y sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Y eso pasa por cosas como las que estamos conversando, recolectar impuestos, etc. No hacerlo es dejar vacíos de autoridad dentro de ese territorio. Y prueba de ello es que hasta hoy, después de tantos años, en el norte de Kosovo, en la zona fronteriza con Serbia, en donde se agrupa la población serbia de Kosovo, se mantenían símbolos afines a Serbia. Perfecto, Alberto Rojas, muchísimas gracias y muy interesante esta conversación que hemos tenido como siempre contigo, un gustazo. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Florencia, que estés bien. Chao, chao. Chao.